Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Estamos ya conectados a las 17:18, esperemos que así sea, con Alexis Oviedo, analista político, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. El país vive momentos no extraños, sino críticos, diría yo, críticos, porque la corrupción no es extraña en el Ecuador. La corrupción ha estado instalada en el país durante décadas, en unos gobiernos más que en otros. Y hoy se desata esta ola de corrupción, que es lo grave. Alexis, muy buenas tardes. En medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria que tiene a la gente, pues, en niveles de desesperación, agravados por la situación económica que se generó desde antes de la pandemia. Y sin embargo, pese a todo ese panorama tan trágico, resulta ser que hay cualquier cantidad de gente que se dedica a robar, a apropiarse de lo ajeno, con dineros que son recursos obviamente del Estado ecuatoriano y que perjudican a los sectores más pobres del país. Alexis, ¿qué podría decirse del análisis para comenzar este diálogo? Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, mi querido Guacho. Mucho gusto de estar contigo y con los oyentes de Radio Pichincha Universal. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Y pues, ¿qué te digo? A todos nos trae con sorpresa, por un lado, pero también, lastimosamente, esto no es un tema nuevo. No es un tema nuevo el tema de la corrupción. Quizás lo que puede ser... que provoca ira entre la población es que se haya dado la corrupción en la época de las mayores crisis médicas, de salud, económicas y en general todo lo que significa una pandemia, en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio del desempleo, de la recesión económica. Entonces, como decía, no ha sido patrimonio ni de este gobierno, ni ha sido patrimonio, ni ha sido tampoco originada en el anterior gobierno, como muchos hablan, que es el correísmo, el origen de la corrupción. No es cierto. Cuando yo era aún pequeño, en los años 70, recuerdo claramente a un ministro de Economía de apellido Sevilla, no sé si lo recuerdas tú también, claro que sí. Compró una propiedad en Inglaterra. Se fue del país, ministro de Finanzas en ese tiempo, se fue del país, estamos hablando del año 78, 77. Se fue del país y con los dineros mal habidos estuvo allá, prescribió y volvió. Incluso no sé si viva, pero sé que volvió al país. Entonces, además de la corrupción per se, que lastimosamente podría calificarse de estructural, está la impunidad. Está la impunidad a la cual ya nos hemos venido acostumbrando los ecuatorianos, y ese es otro tema que empieza a fluir pus, a emanar esa podredumbre vinculada a la impunidad. Los casos concretos son los que tenemos a la orden. Y me voy a referir en general no solo a los recientes, me voy a referir también al señor Alvarado votando su grillete y ya está fuera. Está en Venezuela, de lo que se sabe. Me voy a referir a Abdalá Bucaram Puley y su esposa, que están en Estados Unidos desde el 7 de marzo. Y casualmente, luego de que todo el mundo sabe que ellos están fuera, ahora sí se dictan las órdenes de prisión. Están también el prefecto del Guayas, que a los 2 días inmediatamente ya se fue para su casa con grillete, pero para su casa, cuando a la prefecta Pavón, por un tema relativo a supuestas ejercicios políticos de desestabilización, le tuvieron detenida más de un mes. O sea, esa falta de equidad en los procesos dice mucho que ver. Sin duda, Alexis. ¿Cómo catalogar que un régimen que se instala en el país e inclusive realiza una consulta popular para preguntarle a los ecuatorianos una serie de aspectos, pero cuya fundamentación principal era la lucha contra la corrupción, sea precisamente
el que cae en semejante línea de corrupción. Sabemos evidentemente que la corrupción es un problema estructural, pero ¿cómo es que no se luchó contra la corrupción? Un régimen que tenía como bandera fundamental luchar en contra de la corrupción, como es el régimen de Lenín Moreno. Porque yo veo una corrupción que se desató de forma increíble. ¿Y en qué momento, Alexis? Yo creería que el momento de la consulta, el tema de la corrupción fue usado políticamente. O sea, el momento político de la consulta y que marcaba lo que se llama la descorreización del país y lo que se llamaba en ese tiempo el volver a que las instituciones gocen de libertad, dentro de un esquema que se entendía como correcto. Se entendía como correcto porque lastimosamente en el gobierno anterior, y no solo en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el gobierno de León Febres Cordero, el sistema de justicia estaba al servicio del presidente de la República. Recordemos a Febres Cordero. Y como ahora eso está por verse, y creo que los hechos hablan más que las palabras. Y entonces eso está diciendo que sí, hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, hay algunas diferencias. Volviendo al tema, el gobierno de Moreno plantea en ese contexto político entonces su bandera de lucha, la anticorrupción, y de inmediato empiezan procesos desde los organismos de control con niveles de independencia, llamemos. Sin embargo, el gobierno de Moreno nace débil y el gobierno de Moreno tiene que apoyarse en alguien para no ser derrotado, y se apoya en el Partido Social Cristiano, y se apoya en el PRE, y se apoya en el mismo Guillermo Lasso, y se apoya en Fidelegas, y se apoya en una serie de empresarios, en una serie de banqueros, en un grupo, en una serie de pertenecientes a los grupos económicos más poderosos de este país, no solo en lo económico, sino en el capital político. Y tiene que repartir, pues, tiene que repartir cosas porque el apoyo no es gratuito, sea a nivel de medidas económicas, como las prebendas que dieron a nivel impositivo a los banqueros y a los empresarios, o sea, en el nivel político para garantizar gobernabilidad, como todos los puestos, favores y prebendas al Partido Social Cristiano, que ha cogobernado con este gobierno desde el 2018. Y aunque ahora se baje de la camioneta, aunque se bajen de la camioneta del gobierno morenista en la asamblea, pues ha sido corresponsable. Santiago Cuesta ahí, Otto Soler-Holner, un personaje vinculado al PRE, por un lado, por nexos familiares, por nexos de negocios, vinculado al Partido Social Cristiano también, el gobernador del Guayas y una serie de personajes. Entonces, con unos son prebendas y medidas y con otros es reparto de carteras del Estado, electricidad, hospitales, contratos de salud, como lo hicieron otros gobiernos también, como lo han hecho varios gobiernos siempre para garantizar gobernabilidad. Entonces, como que era iluso pensar que este gobierno no iba a tener corrupción, más aún cuando es heredero también de un sistema bien montado, y montado en el correísmo, no la corrupción, sino el sistema de organización de los procesos, tanto legales como los procesos particulares, para que ésta quede en niveles de impunidad. Ahora, esta consulta popular tan polémica, resulta ser que también fue financiada de manera corrupta, o al parecer habría sido financiada de manera corrupta, porque hay una denuncia ahora denominada Arroz Moreno, que la publica un portal de comunicadores, ¿no? Y inmediatamente se activa la fiscalía y, bueno, avanza esa investigación. Entonces, deslegitima cualquier resultado, y en la práctica es así, porque una consulta que nace corrupta, pues deslegitima desde luego el resultado, aunque el presidente diga que no va a permitir que aquello acontezca. Debería pasar algo a nivel central, a nivel del gobierno, Alexis, que un poco cambie esta panorámica cuando ya falta solo un año, o es que terminamos. Es muy interesante la pregunta que planteas, pero evidentemente la respuesta es que no es lo que nosotros quisiéramos, sino lo que ellos quieren. Lo que nosotros quisiéramos y lo que se esperaría
es que hagan un mea culpa, haya renuncias. Recordemos del famoso Watergate con Richard Nixon, ¿no? Y que el presidente dijo, sí, pues tengo que renunciar, ¿no? Pero lastimosamente esta no es la realidad. Y no es la realidad porque se han legitimado diversos procesos con justicia. Y ahí la fiscalía como que juega un rol, si cabe el término, ambivalente o ambiguo, porque por un lado la fiscal dice, no, estamos investigando arroz verde y estamos investigando todos los procesos de financiación que se dieron a las campañas electorales en el correísmo. Y de ahí asoma INA Papers. Es la prensa, son los periodistas los que denuncian estos casos. Pero de INA Papers, ante Fernando Rincón, dice, sí, está investigándose. Pero está investigándose así como en abstracto, como unos puntos suspensivos en que no pasa nada hace más de un año, en que no hay responsables claros. Ahora nuevamente dice, todos los temas de la corrupción que aparecen ahora en esta denuncia de arroz verde, la fiscal se pronuncia y Morenos se pronuncia en la visión de la libertad de las funciones, de que caiga quien caiga, y esto viene haciendo una suerte de tapar una corrupción con otra. Lastimosamente empezamos con el tema de Granda y se tapa después con la corrupción desatada en Guayaquil, con el prefecto, y nuevamente vienen entonces los temas de la corrupción a nivel de gobiernos seccionales en Pichincha, en Guamote, en otros municipios del país. Ahora salta esta nueva denuncia de corrupción sobre financiación de una campaña política y será tapada. Y la fiscal debería actuar y decir, este es el proceso en curso, pero eso no ocurre, como no ha ocurrido en una suerte de complicidad, entre comillas, aparente complicidad entre Contralor, fiscal y el gobierno central. Y ahora, en medio de todo esto, Alexis, el gobierno, al parecer, tiende, o no sé, una suerte de cortina de humo, o quien sea el que sea, y se empeña en la aplicación de medidas neoliberales ultra ortodoxas, ¿no? Como por ejemplo la precarización laboral, bueno, y un montón de cosas más, la privatización de las empresas públicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizar este comportamiento del régimen? El comportamiento del régimen, sin duda, es de lo más nefasto que pudo tener. O sea, yo creo que muy pocos ecuatorianos en el año 2017 se hubieran imaginado que el presidente Lenín Moreno, ex vicepresidente de un gobierno progresista denominado Revolución Ciudadana, sea el que haga estas medidas. El presidente Moreno, vuelvo a lo que dije hace un rato, con poca legitimidad, necesitaba muchos apoyos y encontró sus apoyos en la clase empresarial, los grupos monopólicos y los financieros de este país. Sin embargo, la agenda neoliberal que plantea es, como dirían, el término más papista que el Papa, más fondo monetarista que el Fondo Monetario, por cuanto vemos que en el entorno de la pandemia del COVID, incluso el mismo Donald Trump empieza con medidas de corte más bien keynesiano, empieza a dar $1,200 a cada ciudadano para dinamizar la liquidez, para generar este círculo virtuoso de la dinamización económica. Pero acá, al contrario, el presidente argentino, Fernández, actualmente, ¿qué hace? Plantea que el Estado intervenga directamente en la economía, plantea no despidos, plantea pagar parte del salario de los empleados, ¿no? Medidas keynesianas, medidas coherentes en todas las dimensiones. Pero aquí no, al contrario, aquí este gobierno lo que hizo de entrada es en plena pandemia pagar la deuda, quedar bien con los tenedores de bonos. Lo que hizo en plena pandemia es anunciar nuevos recortes. Lo que hace es más bien desempleo y últimamente las medidas del 19 de mayo, que al final no quedaron de aportes y de contribuciones en ningún sentido, sino solo se redujeron a la desestabilización, a la flexibilización laboral, a la conculcación de los derechos laborales. Y en los anuncios recientes de sacar empleados de nómina
desde el Estado también conducen a eso, más desempleo. Por favor, la crisis esta generada por recesión económica desde el aparato productivo debilitado por la pandemia no se soluciona con más desempleo, se soluciona más bien con generar liquidez y con generar procesos que dinamicen la economía. Sin embargo, es lo que plantea el presidente Moreno como hacer una buena letra ante los organismos internacionales, mejor, más allá de lo que ellos piden, incluso, y dejar el país con una legislación propicia para un continuador, sea Guillermo Lasso, sea Jaime Nebot, sea alguno de los herederos continuadores de esta política en el siguiente gobierno. Es nefasto lo que está haciendo. Perdón, Alexis, la lógica política, y con esto terminaríamos, es que si la gente que lo apoyó a Moreno quiere optar por una candidatura en el 2021, el pueblo ecuatoriano no nos va a respaldar, porque este gobierno nos está llevando a la destrucción del país. Y debería entenderse entonces que políticamente no habría opción de que haya una suerte de continuismo o un candidato ganador del sector que apoyó a Moreno. ¿Te parece o no? ¿O las opciones están abiertas? Yo creería que el COVID y todas las consecuencias patearon todo el tablero. Aun cuando son muy hábiles, ¿no? Patearon el tablero por un lado del Partido Social Cristiano y su fuerza local, al ser Guayaquil el ejemplo del mundo, en el mundo, de qué no se debe hacer a nivel de salud pública, y demostraron también las fallas estructurales de una ciudad con 30 años bajo el dominio social cristiano y que carece de servicios básicos de ciertos sectores. Pusieron contra las cuerdas toda la propuesta del modelo exitoso guayaquileño. Sin embargo, ahora, desde un cinismo, cabe esa palabra utilizarla, pues dicen, no, Guayaquil es el ejemplo, es un cinismo. Ejemplo del mundo. Para recomponerse, ¿no? Para tratar de recomponer algo que los develó en su nefasta situación. Empezó a hablar generosas contribuciones económicas para la pandemia que al final resultaron ser descontar de sus propios impuestos. Pero él las propagandizó como generosas contribuciones, él y el banquero Egas. Entonces, también creo que aparecen una serie, a querer pescar a río revuelto, qué sé yo, vicepresidenciables de Lasso, diputados nacionales por Creo, no sé cuáles son esas aspiraciones de figuras de la burguesía y de la oligarquía de este país que tratan de remozarse. Está Otto Sonnenscholner, el delfín de una serie de sectores. Él tiene esa ventaja. Socialcristianos, pre-FE y el mismo Guillermo Lasso, cuando él fue vicepresidente, pues aplaudieron con alegría su nominación. Él responde a un grupo muy bien identificado de grandes capitales guayaquileños, un grupo libanés que ha dominado no solo varios sectores de la economía, sino también de la política en estos años. Entonces, son esos candidatos que se han visto debilitados también. Otto se debilitó por toda su campaña en media pandemia, ¿no? O sea, por eso en las redes sociales no le dicen Otto, sino le dicen Foto, por cuanto estaban 10,000 periodistas poniendo maravillosas fotos en actitudes rampantes, ¿no? Pero todo eso se debilita y sin embargo creería yo que del otro lado tienes cero posibilidad de un candidato que aglutine un sector de socialdemocracia. O sea, un sector que vaya desde la socialdemocracia hasta la izquierda y donde estén representados los movimientos sociales y aspectos de la sociedad civil progresistas. No hay ese candidato, no aparece. Los candidatos indígenas, Isa y Vargas, que surgieron en octubre y que podrían aparecer y que muchos sectores quisieran que se lancen, yo creo que no están seguros ellos mismos de hacerlo, por un lado. En otro lado, no creo que tienen los apoyos sólidos que se desearía. Y en tercer lugar, hay un factor que se llama racismo estructural de este país. Este país es terriblemente racista y no creería yo que, más bien creería yo que afloraría todo ese discurso colonial de vuelta.
Y entonces, a la falta de ese candidato, no hay contrapesos. Y quizás la propaganda, el ejercicio mediático, la comunicación política puede ejercer para que estos golpeados candidatos puedan recomponerse. Sin embargo, hay también otra fuerza, que es el correísmo. El correísmo que aún tampoco manifiesta su candidato, pero que tiene un voto duro, que es indudable, un voto duro que no se visualiza en qué medida va a generar una política de alianzas para incrementar su voto duro y ampliarlo hacia otro espectro que le permita llegar a una segunda vuelta. Unos dicen que quizás, tal como está, podría llegar a una segunda vuelta. Que algunos hablan de 23%, hablan de 25%. Sí, sin embargo, ¿cuál es ese candidato? ¿Cuál es ese Delfín de Correa? Hay una propuesta de revolución ciudadana sin Correa, hay una propuesta de revolución ciudadana que marque una criticidad al correísmo y que plantee un nuevo rumbo más bien vinculado hacia el progresismo y hacia las organizaciones sociales, no a esa propuesta más bien correísta vinculada a los poderes de la Universidad Católica de Guayaquil y a los poderes de los señores del Juri, RAI o los otros con los que co-gobernó en estos 10 años. Ese es otro enigma. Pero con todo eso yo veo aún difuso. Por eso es que hay muchos sectores que plantean aplazar las elecciones. Ya de entrada dicen, hay que aplazar las elecciones. Cómodamente vamos a ver cómo nos recomponemos, ¿no? Cómo nos recomponemos para poder terciar ante un país que lastimosamente sigue sin memoria histórica. Sigue sin memoria histórica. Sin duda, Alexis, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta tarde. Hasta una próxima. Un gusto siempre, Guacho. Un abrazo a ti y a todos los radioescuchas de Pichincha Universal. Hasta la próxima. Punto Noticias. Audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.